Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Rescatan un invento de Tesla. Sería tonto decir un antiguo invento de Tesla, porque cualquier invento de Tesla ya va a tener su tiempo. En este caso, una válvula antirretorno para fluidos. Vamos a ver de qué trata. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues a estas alturas del siglo XXI, la ingeniería actual encuentra solución en uno de los inventos olvidados en un cajón de Nikola Tesla, en una de sus patentes. Es un problema con el que nos encontramos habitualmente en la fontanería, y es que la fontanería tiene su presión hidráulica, y esa presión pues hay que tener mucho cuidadito con ella, y que se lo digan a los ingenieros que diseñan esos circuitos en fontanería, porque lo que ocurre es una cosa: el agua cae a una velocidad concreta y esa velocidad pues digamos que da una presión en el circuito, que vienen a ser esas tuberías que todos conocemos, ¿no? Y que todos tenemos en casa. Claro, si todos fueran tubos rectos pues no habría ningún problema, pero no es así. La vida no es tan sencilla, entonces tiene que haber curvas en ese circuito hidráulico. Ocurre que a medida que el agua se va encontrando con esas curvas, pues actúa de una forma concreta, y es que, bueno, pues a medida que la curva sea más o menos pronunciada, entonces ahí va a ocurrir un choque, digamos, un choque proporcional, podríamos llamarle así, que dependiendo de lo cerrada que sea esa curvatura, hará que se produzca un retorno. Digamos que habrá un choque y un pequeño retorno hacia atrás. Pequeño o más grande en tanto en cuanto más curvatura tenga ese tubo. Entonces, cuando ya nos encontramos con tubos que tienen una curvatura muy interesante, muy pronunciada, pues entonces ahí ponle que cuando llega el agua, pues choca en esa curvatura y entonces se produce un retroceso proporcional. ¿De cuánto? Pues dependiendo de cómo sea esa curvatura. Pero a lo mejor puede ser un 20%, un 25%, y eso ya es importante, es un retorno importante. Porque retorno quiere decir que ese 20-25% va a ir hacia atrás y se va a chocar con la que viene de frente. Con lo cual, pues se va a producir un aumento de la presión en ese punto del circuito que lógicamente pues supondrá un peligro más o menos mayor, pues en tanto en cuanto mayor haya sido ese retorno, el tiempo o la antigüedad que tenga ese circuito, etcétera, etcétera. Pero desde luego la presión hidráulica es el enemigo de la duración o de la seguridad de un circuito de fontanería. Y es por esto por lo que los físicos pues intentan devanarse los sesos en hacer circuitos lo más limpio posibles, que esas curvaturas sean lo menos pronunciadas posibles, por esto mismo, para evitar retornos y aumentos de la presión en puntos determinados. Es aquí donde han visto que hay un invento de Nikola Tesla en un cajón. Bueno, había una patente por ahí y se han puesto a verla. La válvula antirretorno para fluidos de Nikola Tesla. Vale, pues esta válvula antirretorno ocurre que lo primero han alucinado un poco viendo cómo Tesla pues no solamente se ceñía a patentes relacionadas con su corriente alterna y demás, sino que abarcaba distintos campos. Bueno, yo diría que hay que alucinar menos, y sobre todo cuando se trata de Tesla, por varias razones. Pero la primera de ellas es porque una muestra de inteligencia de una persona es precisamente su pensamiento global. Si una persona es inteligente, seguramente pensará en global. Entonces esto quiere decir que cuando él pensaba en corriente alterna, pues lo ve dentro de un todo. Y es precisamente a este tipo de conclusiones a la que han llegado. Y es que, como decía, cuando nos encontramos con personas de cierta inteligencia, pues aunque estén enfrascadas en algo concreto, ese algo concreto será un éxito o conseguirán resolverlo gracias a que son capaces de verlo dentro del todo y de pensar en un todo, pensamiento global. Bueno, pues más adelante veremos también cómo no es tan casual que a Tesla se le haya ocurrido una válvula antirretorno hidráulica. Bueno, a día de hoy se han encontrado con esta patente de Tesla y piensan que le van a dar una buena utilidad dentro de la industria, aunque también podría valer para casa, porque hemos dicho antes lo que ocurría cuando ese flujo llega a una curva, ¿no? Hemos visto que se producía un retorno. En casa escuchamos de vez en cuando ese ruido característico, y ese ruido característico obedece a eso, obedece a que en ese momento
pues se ha producido un retorno. Y entonces cuando chocan ese fluido que baja con el que retorna, digamos que se produce un sonido intermitente, algo así como pom, 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 pom. Algo así, hasta que ya se estabilizan las presiones y continúan para abajo y tal. Pues precisamente en casa se puede solucionar este tipo de cosas con la válvula antirretorno de Tesla. Pero si esto con el agua funciona bien, pues imagínate en una fábrica donde no se trabaja solo con agua, sino que se está trabajando con distintas sustancias, de distintas densidades. Entonces ahí es donde están viendo que puede haber una aplicación bastante interesante. Pero además es que se han dado cuenta de una cosa, y es que la válvula de Tesla pues actúa de una forma concreta. Cuando no hay mucha velocidad en el fluido, digamos que actúa poco. Bueno, la verdad es que esto es de lógica, ¿no? Dado que no se trata de ningún dispositivo eléctrico o tal, pues claro. Entonces, esta válvula consiste en una forma trenzada en ese tubo y dentro de esa forma trenzada al final divide el tubo en dos para más adelante volver a ser un solo tubo. Y así unas cuantas veces. Bueno, pues esa es la válvula de Tesla. Y claro, mediante este diseño pues consigue eso. Consigue actuar para encarrilar ese fluido como tiene que ir. Pero se han dado cuenta los ingenieros, y precisamente dicen, a lo mejor ni siquiera se dio cuenta Tesla, algo me dice a mí que se dio cuenta sobradamente, y es que si la ponemos al revés conseguiremos el efecto contrario. Por lo tanto, en puntos donde nos encontramos un aumento de la velocidad del fluido, con la válvula de Tesla conseguiremos frenar ese flujo en puntos determinados, con lo cual podría ser una ayuda bastante interesante. Y creo que más es aquí donde le van a dar la aplicación a la válvula Tesla, pero invertida, colocada al revés, vamos a decir. Me ha dado la impresión, aunque no lo dejan muy claro, pero me han dado la impresión de que esto es lo que quieren hacer, utilizar la válvula de Tesla colocada al revés de cómo está diseñada. O sea, en vez de evitar el retorno, digamos, frenar en distintos puntos donde hay demasiada velocidad de fluido. Bueno, pues ahí estaría bien la cosa. Sigue siendo la misma válvula, sigue siendo el mismo principio, que lógicamente a la inversa actúa de forma inversa, pero algo me dice a mí que si una mente que piensa en global se le ocurre esa válvula, ya sabía él sobradamente lo que iba a ocurrir si le da la vuelta. Otra cosa es que lo haya reflejado en la patente o no. Algo me dice a mí que ya lo intuía. Bueno, pues también han alucinado los ingenieros con el parecido que hay con esta válvula y el comportamiento, o esta válvula dentro de lo que es la fontanería y lo que es el comportamiento de la corriente alterna. Entonces acaban entendiendo por qué a alguien como Nikola Tesla se le ocurre esta válvula. Claro, es que es lógico. Es que incluso a día de hoy, cuando se estudia electricidad, electrónica, el símil hidráulico es muy común. O sea, se explica qué ocurre, qué va a hacer la corriente llegado a este punto, si yo pongo una resistencia o tal. Y entonces aparecen el símil hidráulico, porque se comporta de una forma muy similar. ¿Y por qué? Pues porque si vamos a la propia definición de lo que es la corriente, pues no deja de ser un flujo electrónico a través de un conductor. Flujo de algo en un conductor, en un carril, en un tubo, da lo mismo, es un flujo fluyendo por esos tubos o esos circuitos. El flujo de agua, el flujo de corriente, digamos que el comportamiento es similar. Y entonces la válvula antirretorno de Tesla, de hecho, no deja de ser una válvula de vacío de las que se utilizaban en electrónica, que posteriormente la electrónica más moderna pues viene siendo el diodo. El diodo lo que hace es esto precisamente, evita el retorno de la corriente en puntos determinados del circuito. Desde luego no resulta nada casual que a Tesla se le ocurriera esto. ¿Qué habría dentro de la mente de Nikola Tesla? ¿Alguna vez has pensado qué podría haber dentro de la cabeza de esta persona con tantas manías, con tantas peculiaridades? Pues a mí sí, y en cierto momento hice un análisis, vamos a decir gratuito, porque aquí desde luego se trata de especular y desde luego nadie sabe qué habría dentro de su cabeza, pero en su momento me puse a especular sobre qué habría en la cabeza de Nikola Tesla. Y al final lo hicimos en un programa, y ese programa tiene 6-7 años aproximadamente, pero considero que es un programa que si a ti te interesa esta persona, este personaje, Nikola Tesla, creo que deberías echarle un vistazo porque creo que quedó algo interesante.
Por supuesto, no deja de ser una especulación, pero estoy seguro de que si tienes interés por esta persona, por este personaje que fue Tesla, te va a resultar interesante este programa. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.